Vale, pues también le doy oreja a Juan Pedro, que acaba de llegar, que estamos aquí en Mallorca trabajando con agua y por cambios en meteorología, o no, quizás no cambios, sino que por suerte hemos tenido ayer un día de lluvias aquí en Mallorca, hemos tenido que retrasar el trabajo de ayer al día de hoy, así que venimos corriendo. Y justo nos hemos podido duchar después de un día lleno de observaciones muy, muy, muy interesantes y cómo es, bueno, maravilla poder trabajar con el agua. Increíble, hemos tenido la gran suerte de poder trabajar en una finca que es como uno de los patrones que tenemos en nuestros paisajes, ¿no? De un valle con unas pendientes arboladas, con unos terrenos que se cultiva o que antiguamente se cultivaba hace mucho y hemos podido ver cómo podemos ver agua en superficie después de una pequeña lluvia de invierno, pero eso quiere decir que los terrenos están colmatados de agua. Y una vez que hacemos las catas de suelo, encontramos agua pues a 1,5 metros de profundidad, pero abundante agua, ríos, ¿no? Por lo tanto, esos patrones nos están indicando que es también momento de gestionar el agua, de entenderla cómo se mueve y de poder aprender cómo la podemos gestionar. Bueno, sobre todo vamos a hablar sobre ese ciclo, cómo se mueve el agua en el paisaje, también en los cielos, en los mares. Y ahora también me gustaría presentaros a mi compañera aquí de la Asociación Permamed, Permacultura Mediterránea, Mandy Merkline, con quien estamos colaborando en la alianza Mar y Terra. Mandy, ¿quieres comentar muy brevemente qué es lo que se hace en esta alianza Mar y Terra? Bueno, como vosotros, es un grupo de asociaciones que tiene la misma vista de ver que tenemos que trabajar conjuntamente como un ecosistema de grupos, algunos que trabajan más la tierra y otros el mar, pero y a otros con los torrentes. Entonces es como este gotita de agua que caiga de una montaña y corre por todo el paisaje antes de llegar en el ecosistema marina, pues juntar cada parte de la cadena, evaluarlo y ver cómo podemos juntamente trabajar nuestros impactos para que sean mejores para todos, el medio ambiente, la gente, los grupos, así. Antes trabajamos un poco aislado y ahora vemos que, bueno, juntos somos un ecosistema, así, tanto Permamed como Areas Marinas, grupos Save the Med, y después los grupos fantásticos de la tierra también, APAEMA, el grupo ecológica de comida comestible, granjas, ¿no?, ecológicas, y Serray, y la iniciativa de la Mediterránea, que junta muchos grupos a la vez. Bueno, muchos de nosotros hemos juntado también una fundación muy bonita de cuidar a los buitres, que también tenía, ahora recuerdo el nombre, es como Fundación Iniciativa De vida sí, silvestre mediterránea. Sí. eso, gracias Aileen. Pues Aileen comparta conmigo los reuniones que hacemos juntos. Bueno, empezamos poco a poco juntarnos y ver los enlaces, así que el trabajo de agua corre por todo lo que estamos haciendo. Muy agradecido que lo tocáis hoy. Sí, sí, totalmente. Que hoy, como hemos dicho, hemos estado ahí trabajando en una finca que tiene una zona agrícola abandonada desde hace muchos años, pero que se ve que el agua está allá y que se podría volver a hacer ese paisaje un paisaje comestible y no mandarlo al mar sin usar este elemento, este recurso natural que nos dé la vida. Además que cuando muy rápidamente se va al mar, vemos que hay quizás alguna contaminación porque lleva todos los nutrientes de la tierra con sí y el mar no está acostumbrado a tanto nutriente. Pero eso es justamente lo que queremos compartir con ahora vosotros que estáis aquí presente y después la gente que mirará la grabación. ¿Cómo podemos proteger el mar desde la tierra? Totalmente, y además estamos en unas situaciones donde tenemos delante nuestro algunos escenarios que son, digamos, críticos, ¿no? Escenarios de soberanías alimentarias, escenarios climáticos,
escenarios de espirales de sequías, inundaciones, incendios, ¿no? En la Mediterránea. Por lo tanto, uno de los limitantes o de los factores que vemos repetidamente que nos encontramos para actuar y en consecuencia para tratar de generar unas soluciones es a veces la falta de información veraz científica sobre cómo funciona el agua en nuestro planeta, ¿no? Entonces, sobre todo la sesión del día de hoy es para asentar estas bases fundamentales de qué es el ciclo hidrológico, cómo funciona, cómo se mueve el agua y cuál es exactamente el agua que influye en nuestra alimentación, en nuestra calidad de vida casi diaria, ¿no? Y ahí es donde vamos a trabajar durante esta sesión. Eso mismo, así que si os parece bien, vamos a ir a la presentación y como he dicho antes, si sentís la necesidad para pedir más aclaración o para tener más claro lo que estamos hablando, no dudáis en escribirlo en el chat, normalmente lo vemos aparecer. O si no lo estamos haciendo caso, abrir el micrófono y hablar en voz alta, porque esto es una sesión un poco informal y nos gustaría poder estar hablando con un vocabulario claro, que se entienda para que realmente llegue a todas las personas. También tenéis en vuestro Zoom, podéis levantar la mano y la podemos ver, porque somos pocas Correcto. personas, entonces también lo podremos ver. Así que esto, como ha dicho, en sentidos libres de poder interactuar. Eso, y agua en clave permacultura, porque somos una empresa de diseño permacultural y la Asociación Permacultura Mediterránea también está fundida desde hace más de, bueno, casi llegamos a 15 años. Este año celebraremos casi los 15 años y desde el año 2011 que nos conocimos en una formación de Gaia Education en Son Ruyan, en Deia, en Mallorca, organizado por Mandy en el grupo coordinador y también Daniel Wall. Allí decidimos de que la permacultura merece ser difundida. Entonces vamos a intentar hablar del agua en clave permacultural. ¿Qué quiere decir eso, clave permacultural? Pues el diseño que nosotros intentamos implementar en propiedades de nuestros clientes o en nuestra misma casa, en nuestra misma vivienda que tenemos ahora mismo en el Maresma, en la costa catalana, es un diseño sistémico. No solamente estaremos diseñando nuestro jardincito y la lechuga que después queremos acolchar con un poco de paja, no, también vamos a ver toda nuestra energía, la bioconstrucción del hogar en el que vivimos y pasamos muchas horas, también nuestra relación como pareja y también como socios de nuestra cooperativa. Entonces, hay mucho más allá que no sea solamente la horticultura en la permacultura, aunque sí que viene de una agricultura permanente, porque el sustento de la vida sí que pasa por lo que comemos. Y al ser una perspectiva sistémica, una de las cosas que nos recuerda a la perspectiva sistémica es que no es lineal, sino que es circular e inclusive tiene tres dimensiones, porque a veces la gente viene a algunas de nuestras formaciones o nos busca como en una consultoría para buscar una receta. Y no hay receta, en absoluto. Tanto el agua como los procesos que influyen en el diseño hídrico están relacionados en un sinfín de factores que no solamente se mueven en un proceso lineal de pasa esto y después pasa esto y después pasa esto, sino que también pasan muchas cosas en otras dimensiones y en diferentes momentos del año. Por lo tanto, estar abiertas a que pueden no ser necesarias recetas y que tenemos que observar continuamente nuestro contexto hídrico es uno de los fundamentos absolutos para poder tener unas buenas soluciones. Y lo ha dicho, el contexto hídrico, porque lo de poder comer también tiene que ver con el agua que esté presente en nuestro contexto. Y entonces, en la permacultura vemos que el agua esté en todas las zonas. Las zonas es un concepto que se usa en la permacultura. Si no sabes ahora mismo a qué se refiere, no es quizás aquí el momento para ir muy en detalle, pero para explicarlo muy brevemente, desde la zona 0, que es nuestro hogar, vamos a números mayores hasta la zona 5,
en las cuales usamos cada vez menos energía para mantener lo que hay en esta zona. Entonces, para tener un diseño óptimamente eficiente en el uso energético nuestro, de mantenimiento, de cuidado, de ver, de ir a cosechar, etc., más cerca de la casa, más lo cuidemos, más invertimos en su mantenimiento. Pero en las zonas permaculturales vemos que hay agua por todos lados. Y la palabra fractalidad nos habla también de unos patrones que se van repitiendo. El agua siempre trata de moverse, de habitar un espacio muchas veces de la misma manera. O sea, habita nuestro cuerpo y habita un árbol de la misma manera, ramificándose, distribuyéndose, teniendo siempre una relación con la presión alta, con la presión baja, ¿no? Entonces, de ahí nos viene la palabra fractal. Y a veces, si nosotros usamos o vivimos con el agua de una manera también respetuosa, ese respeto y esa reciprocidad se ve fractalizada en todo nuestro planeta. Entonces, el fractal nos ayuda también a pensar que el ciclo hidrológico y cómo aparece el agua en diferentes zonas es casi de la misma manera. Entonces, agua en todas las zonas y agua en todos los fractales. Agua está por todos lados. Y podríamos decir entonces que agua es vida, porque el agua realmente está a la base de la vida. Y esto es una cosa que las comunidades indígenas tienen clarísimo. Aquí tenemos unas imágenes de unas manifestaciones en North Dakota unos años atrás, en 2018, donde hubo un problema con el gobierno americano, cómo no, que quería pasar un oleoducto debajo de un lago sagrado en una reserva de la comunidad indígena allá. 300 y más de comunidades de todo el mundo se movieron a este lugar para estar al lado de esa comunidad indígena, para decir, hasta aquí hemos llegado, con el agua no. Y no solamente en las comunidades indígenas en Estados Unidos o en lugares como Sudamérica o quizás sudeste de Asia, pero también lo tenemos aquí en Cataluña, plataformas de personas que realmente dicen, hey, el agua es vida, para de contaminar, para de usarlo para la industria, para de poner demasiada energía hacia donde no toca. Necesitamos ver la base de la vida como tal y entonces es oro. Pero ¿dónde está el agua que tenemos? Porque realmente hay quizás personas que dicen, pero si tanta agua tenemos, es que todos los mares del mundo están llenos de agua. Bueno, de todo el planeta tenemos un 70% más o menos agua. Igual en nuestro cuerpo también, más o menos un 70%. Y si vemos esta gota aquí en la izquierda como esa totalidad de 70% de agua que somos, pues vemos que realmente tenemos estos números. Un 97,5% es agua salada y el resto, algunas veces dicen 97,3%. Aquí ahora en esta infografía tenemos 97,5 y 2,5. 2,5 siendo el agua dulce. El agua dulce ese que esté a la base de la vida, que necesitamos para cultivar, para beber, para nuestra higiene, para todos los seres, tanto humanos como no humanos, como plantas, etc. Todos necesitan esa agua dulce. Y solamente hay esa pequeña gotita de toda el agua en el planeta. ¿Y dónde se mueve ese agua? Pues ese agua está en esta otra gota aquí. La gotita pequeña la vamos a agrandar para poder ver realmente dónde está ese agua dulce, que ya es muy poco, que solamente un 2,5 a 3% de todo el agua en el planeta. Pues un 70% de esa gotita está en los cascos polares, donde no podemos tocarlo porque está en su fase de hielo. Pero por suerte con el cambio climático se está deshelando, ¿no? Y ya Pues sí, está, ya vamos a tener más agua. por suerte no. No, porque va a la salada, ¿no? Ya. En los mares se mezcla con el agua salado y entonces no es ya agua dulce. Bueno, debajo de nuestros pies hay mucha agua, sí, señores, porque mira,
Ah, pues ya está, pues cogemos esa agua, ¿no? Si no podemos la de los cascos esos polares, pues cogemos la que está abajo. Total, hay mucho, ¿no? Sí, hay un 29%. Ah, pues ya está, pero ¡buah! Es mucho eso, con Pero ¿cómo eso llega? vivimos. Bueno, pues agujero, Un ¿no? agujerito con una No, cucharita. muchos agujeros. Muchos No, agujeros. no, 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 no. Tenemos máquinas. Podemos hacer muchas máquinas con muchos agujeros y ya está. Y con esa agua ya vamos a vivir todos. ¿Por qué hacemos esta presentación? Si con esa agua ya está. Pues si fuese el caso que ese agua sería para nuestro uso, no tendríamos que estar haciendo esta presentación. Ah, Llegaremos al caso de los acuíferos profundos ah. y por qué no deberíamos de estar perforando esta capa de suelo profundo debajo de nuestros pies. Entonces nos queda la línea fina aquí en medio, Pero muy que poco es eso. 1% de agua superficial en ríos, lagos, riachuelos, la lluvia que cae y que se queda en la vegetación. Entonces, 1% de un 2,5 Somos mucha gente. No, no llegamos. Somos mucha gente. Con ese 1% no podemos llegar. es muy poco de muy poco. Ah, Vamos entonces a poquísimo. ah. Otra manera de mirarlo es así. Del planeta, esto es el agua salado, Y se la queda Trump. Claro, ahí está. Encima de eso. Aranceles por el agua. los mares, el agua dulce, aquí ya una bolita un poco más pequeña, y lo mínimo que hay que incluso tapándolo con My God. el puntito aquí, es el agua superficial. De todo el planeta, esto es, Nah. ¿Sí? esta gente lo dice y aquí pueden ir a leerlo. My God. Ok. Entonces, hay muy, muy poca agua y Juan Pedro ya lo ha dicho, es que cada vez somos más personas, entonces el consumo global de agua va subiendo, subiendo, subiendo. Esta línea es la línea del world, de todo entero. Después podemos ver por continentes que algunas personas sí que usan igualito como siempre. Australia, Oceania han mantenido más o menos, pero en otros lugares se ha disparatado y en total, estamos desde 1900 hasta hoy día usando el doble, el triple, el cuádruple, no, ¿cómo se dice esto? Decimuple. Sí, muy bien. Sí. Pues entonces vamos a un estrés hídrico casi globalizado. Yo he escuchado ahora entrar a alguien, pero no sé si lo veo o no lo Un veo. momento, ahí Aquí está. sí, Manolo, vale. mira, el amigo Manolo, qué bien, qué bien. Entonces, vamos a ver un poquito más, porque ya sabemos ahora que hay muy poca agua y muy poca agua que después podemos realmente acceder. Entonces, ¿dónde está y en qué momento está allí? ¿Cómo se mueve? El ciclo natural tenemos allí como en el secundario, pensamos que, sí, 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 este ciclo, esta diapo la conocemos, nos lo hemos estudiado mucho en nuestro tiempo y entonces evapora encima del océano, se va para dentro Sí, sí, del sí, esta lo sé. Condensa. Se evapora y condensación. condensación. Y después la flechita es correr, corre, ¿no? Ujú. Se Algo más va. científico, bueno. Ah, se mueve. ¿Y después aquí qué pasa? Espera. Caesión. No, hay un nombre más científico. Precipitación. Ahí está. Después de la condensación en nubes, volvemos a tener unas gotas de agua que Sí, realmente y ven para abajo. precipitan al Precipitan, suelo, ¿sí? precipitan. Eso. Y allí empiezan a incorporarse en los ríos superficiales, hay lagos, hay lugares más Sí, sí, ahí y se hacen alguna muchas cosas, parte. ¿eh? Cuando cae el agua en el suelo, en las masas continentales y, y no continentales, como Mallorca, Ajá, vale, ¿vale? he Pasan dicho. muchas cosas, ¿no? Pasan muchas fases, ¿no? Hay una, por ejemplo, muy clara que es la infiltración, ya una percolación de esta agua, hay una parte que se infiltra y hay una gran parte que lo podemos ver en muchos paisajes que es el escurrimiento, que es esa agua superficial, que es la escorrentía justamente. Esa escorrentía, depende de la calidad del paisaje, puede ser muy abundante
Inclusive podemos recordar cómo una escorrentía tan abundante llegan a ser unas destrozos y tragedias enormes como... A esto Ah, llegaremos. vale, vale, Aquí no. todavía tenemos algo natural que pasa. ¿Qué es ¿Qué esto? pasa? Déjame ver, son Una flechitas. evaporación Sí, que no es por encima del océano, sino por encima del terreno. claro. ¿De dónde viene? Bueno, pues de lo verde, Es ahí la pone de lo verde. Ah, evapotranspiración. eso, y eso, la evapotranspiración, ¿de dónde viene? La vegetación está dejando salir el agua que es sacado de los acuíferos, Ah, lo manda al cielo, atmósfera, se muere, se va al y cielo. en breve vamos a explicar qué más hace, qué otra función Entonces, tiene. recordemos el ciclo del agua, porque es un ciclo, como hemos dicho en otros días, en otros momentos, que es fractal. Esto quiere decir que lo vemos reproducido en diferentes escalas. Hay una evaporación, una condensación, una precipitación y después infiltración o escurrimiento, ¿vale? Aquí lo podemos ver que inclusive en vuestras pequeñas parcelas de inclusive 20 metros cuadrados, podemos ver también ese ciclo hidrológico. Por lo tanto, cuando entendemos realmente y lo podemos ver con diferentes ojos, qué pasa en diferentes momentos, cómo está el agua, si está evaporándose, si se está condensando, si está precipitando, podemos entender mucho más cómo podemos gestionar nuestro propio territorio. Pero, Pero, siempre hay un pero, hay un perro. ¿Un perro? un No. pero también. Es que algo ha pasado. Where? ¿Dónde? 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 Es que no está. Sí, ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo veo siempre así. En los libros siempre aparece así, por lo En tanto los siempre es libros así. también ahora empiezan a aparecer dibujos como estos, porque de ahí lo he sacado. A ver. Esto ahora es el ciclo del agua ajustadito por nuestra presencia humana. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, ya para empezar aquí, este terreno ya no es tan verde como antes. Tenemos Mm. grandes superficies labradas y cultivadas. El uso del suelo ha cambiado mucho y no solamente en la agricultura, sino que también tenemos poblaciones, urbanizaciones más grandes, sobre todo en costa tenemos urbanización enorme. Entonces, esto quiere decir que todas estas personas también necesitan aguas en sus casas. ¿Así? ¿De dónde lo sacan? Wow. Para empezar, del río, sobre todo también la industria se suele ubicar al lado de un río para poder usar ese agua y después lo usa en su industrialización y lo tira de vuelta y muchas veces no del todo limpia. Inclusive en las ciudades, las costas son los lugares del mundo más habitados. Y justamente las costas, al usar el agua cerca de una gran masa de agua, tienen tendencia, o no sé por qué, o sorpresa, tienen tendencia a liberar, a verter sus aguas residuales en los mismos océanos. Curiosamente, aquí pasa el efecto en muchas costas de que se succiona, se extrae el agua de la masa continental, del lugar donde tenemos los acuíferos o los ríos, se ensucia en los lugares urbanos y después se expulsa hacia las grandes masas oceánicas, ¿no? Esto realmente si vemos cómo se mueve el agua en este pequeño circuito, podremos llegar a intuir que hay algo que no está bien. Entonces vemos aparecer aquí estos pozos de los que habla Juan Pedro que extraen agua, porque el agua del río, el agua del lago, el agua que a veces captan de sus tejados, ya no es suficiente, porque cada vez queremos más, necesitamos más, somos más Bueno, hay personas. que comer. Y como tenemos diésel, fuel, gasoil, podemos hacer ese agujero que antes hemos dicho, ¿con la cucharita o con qué? No, con una máquina grande que necesita esa energía fósil para poder hacer estos agujeros. Estos agujeros ahora sí que nos dan abundante agua, lo que no sabemos es lo que está pasando allí abajo. Y sobre todo en zonas de costa, sí que ya sabemos que esto aquí al chupar mucha agua está creando un lugar donde hay poca presión. Y como hemos estudiado ya un poquito cómo se comporta el elemento agua, sabemos que esto siempre se mueva hacia zonas donde hay menos presión. Entonces el agua del mar, por porosidad de la roca, de las masas subterráneas,
va a buscar ese lugar donde hay menos presión y infiltra en los acuíferos. Entonces, esta bolsa de agua dulce, que es parte de nuestro ciclo del agua, porque mucha vegetación, muchos árboles antiguos han quizás podido llegar hasta beber de esos acuíferos, pues ahora tienen un agua salado que les viene. Además, también los pozos que están en uso y que en la costa a veces también están muy cerca de la superficie, esto es un agua que ahora se usa para los hoteles, para nuestro cultivo. Entonces es un agua que necesita un tratamiento, más energía fósil. ¡Va! Por lo tanto, las masas de agua que están a disposición humana cada vez tienen un alto nivel de energía. Energía es toda la energía que tenemos que introducir, que invertir en un elemento para que esté a disposición de la actividad humana. O sea, necesitamos más profundidad, más bombas, más depuración, más filtración para tener disponibilidad de agua. Por lo tanto, tendremos más costos, por lo tanto, esto incrementa lo que nosotros decimos la pobreza hídrica. Hay pobreza energética, hay pobreza de material en general, y vamos hacia unos escenarios también de pobreza hídrica por falta de agua o porque este elemento será mucho más costoso para toda la ciudadanía. ¿Y qué pasa aquí con estas dos flechas que parecen seguir igualitos que en la Sí, diapo a ver, si anterior? pasas un par de diapos vamos a ver que no están muy fuertes. Vamos a ver que esto aquí todavía está sobre lo verde, pero que en realidad debería de estar sobre todo lo verde y que vemos que esto ya no está pasando, por ejemplo, sobre estos campos. Pero ¿por qué me interesa tanto dos flechitas? Bueno, aquí vemos que el ciclo natural del agua versus el ciclo desequilibrado que ahora mismo estamos viviendo es esto. Antes teníamos un 5% del agua que corría por encima del suelo, quizás porque el resto se infiltraba y Sí, nutría, nutría. nutría el suelo vivo, la vegetación de lo que también vivimos, y además había gran parte que se iba a esas acuíferos más profundos. Ahora estamos al revés, ahora tenemos un 95% que se va. ¿A dónde? Se va y llega entonces al mar. Sí, la mayoría de las necesidades humanas están basadas en la alimentación y también en el cobijo, en crear espacios urbanos donde podemos sociabilizar. Llámese pueblo, llámese ciudad. Entonces, esta necesidad ha hecho que las políticas de gestión del agua sean políticas de evacuación. Impermeabilizamos lugares para poder movernos tranquilamente y no estar con los pies embarrados, y para que las casas no tengan tampoco mucha agua en su interior y que no salga el moho por las orejas, pero esa política crea un alto nivel de evacuación de agua. Esta evacuación acaba yendo hacia elementos del paisaje que evacúan, evacúan, evacúan y al final no retenemos agua. Por lo tanto, no tenemos freáticos cargados ni tampoco esa agua verde que tanto necesitamos, esa evapotranspiración que tanto necesitamos. Y eso es lo que dice también Laurent Denis, un Oh, científico Laurent. francés que ha escrito un libro muy interesante. Si alguien tiene francés, lo recomiendo altamente. Y él dice que hasta incluso un 70% de nuestra pluviometría está generado por la evapotranspiración, por la vegetación en tierra. Y Atención, solo un 30% de la evaporación marítima. atención, por eso insistimos tanto en la importancia de esta agua verde, de esta evapotranspiración, ya que hay la mayoría de la narrativa oficial sobre el cambio climático, sobre las incidencias y sobre todo sobre las soluciones, inclusive en la meteorología oficial, nos hablan de que estamos entregados al cambio climático y tenemos que simplemente generar estrategias adaptativas, sobre todo de hardware, de implementar desalinizadoras o elementos técnicos que nos faciliten el ahorro de agua. Pero el software, todo lo que son las estrategias de paisaje y la de volver a sanear ese ciclo hidrológico no están en las narrativas oficiales. Y por eso esta presentación y poder volcar esta información tan importante, que es que la mayoría de las lluvias que nutren nuestros paisajes están generadas en nuestros mismos paisajes. Entonces, ¿qué dice Laurent Denis? No nos falta agua, es que lo estamos tirando al mar.
Puntos quedó suspensivos. Tic, tic, claro. tic, tic, cric, 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 cric. O sea, hay un exceso de evacuación de agua. Es como si nosotros como un cuerpo humano nos falte sangre y de repente nos damos cuenta de que tenemos cortes por todos lados que hace que esta sangre salga del sistema. No vamos a decir que no tiene que llegar en un momento al mar, obvio, el ciclo natural es del todo y va por todos lados, pero ahora mismo va demasiado rápido. Entonces, Laurent Denis está diciéndonos esto con estas imágenes. La vegetación en tierra es la que produce hasta un 70% y en Amazonas hasta incluso un 90% de la pluviometría y no hay casi vegetación porque todo está urbanizado. Esto que hace que corre más rápido el agua hacia el mar. Y encima estamos diciendo de limpiar rieras para que no haya inundaciones en los pueblos. Porque aunque hemos puesto un ejemplo sobre la urbanización y la impermeabilización de los suelos por las calles y todo esto, pensemos que ese exceso de, digamos, de evacuación de agua también se da en zonas agrícolas, también se da en paisajes que no están urbanizados. Por lo tanto, no tenemos ganas de señalar únicamente al factor de urbanización, sino en general todas las personas que gestionamos paisaje, ya sea urbanizado, no urbanizado, agrícola y demás, tenemos responsabilidad para poder revertir toda esta situación de evacuación de agua. Además, también hay muchos matices porque cada vez que seguimos aprendiendo más cosas, ahora llegaremos también a ver un ejemplo un proyecto de restauración en China, el más grande en el mundo, creo, del Loess Plateau. Allí vemos que han podido revegetar, fantástico. Necesitamos esa evapotranspiración para que vuelvan las lluvias a caer encima de tierra y no encima del mar, pero 15 años después, 20 años después, ¿qué pasa? ¿Qué planta evapora más que otra? ¿Qué planta es del lugar? ¿Qué planta después comienza a tomar mucha agua del suelo y quizás más de la cuenta? Y quizás estaríamos allí mirando, necesitamos una gestión, necesitamos formar parte de este diseño. No podemos decir, lo hemos hecho mal, somos malos, o lo vamos a hacer bien, vamos a replantar todo y nos retiramos para que la naturaleza se recupere solo. Somos naturaleza, tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea de seguir en ese ciclo y de gestionar y mantener y observar y entender los mensajes de nuestros paisajes. Hemos comenzado diciendo que es un diseño sistémico, por lo tanto, también la implementación, la observación y el poder corregir a partir de esa observación es fundamental. Y esas correcciones tienen que estar en base a indicadores que son indicadores humanos, indicadores de flora, de fauna, de comportamientos sociales, de comportamientos económicos, inclusive después veremos la relación económica con el agua, por lo tanto, tenemos que tener una mirada muy amplia. ¿Y cómo la podemos tener? ¿Yo solo la puedo tener? Pues no, la podemos tener gracias a una comunidad, ¿no? Porque el agua al fin y al cabo es un conjunto de gotas. Correcto, y un conjunto de J de De J. gotas también. Ay, es que me estoy perdiendo con el ratón todo el rato. Esto es una imagen muy reciente y esto es un informe muy interesante. Ha salido en octubre del año pasado, en octubre de 2024. Entonces es muy nuevo esto. Viene de la Global Commission for the Economy of Water. Aquí escuchamos la palabra economy, economía. Están enlazando el agua a la economía. Esto dices, oh no, otra vez. Quizás por fin van a prestar atención, porque quizás por fin se dan cuenta que, ajá, si no cuidemos el ciclo del agua, se acabó nuestro modelo económico. Recordemos que la gran mayoría, el gran grueso de inmigraciones globales planetarias están determinadas por la falta de agua y la falta de oportunidades económicas en los países, digamos, que tienen estas sequías endémicas y que por lo tanto sus tejidos socioeconómicos están cada vez en declive cada año, ¿no? Aquí podemos ver, le damos especial atención al tamaño de las flechas. Tenemos una Ocean Evaporation Very Big,
tenemos una ocean precipitation also bigger, but then we gotta go into the continental, ¿ok? Y podemos ver ahí exactamente también el grueso de esa precipitación, pero después como esa agua verde de la izquierda vuelve a entrar en circuito y, atención, esa evapotranspiración lo que lleva son bioaerosoles. La evapotranspiración es agua que vuelve al espacio aéreo, vuelve a estar en espacio, dímelo tú, en aerosol, digamos, ¿no? Pero lo que lleva consigo mismo son microorganismos, pequeñas bacterias que salen de esas mismas masas vegetales, y esos microorganismos lo que hacen es encapsular las gotas que están en la atmósfera y precipitarlas. Esos bioaerosoles son absolutamente esenciales para generar esa lluvia. Entonces, lo que aquí está diciendo Juan Pedro es que el agua que evapore atrae la condensación dentro de las nubes y dice, ven para aquí para que forme una gota y cae de vuelta al suelo. No es exactamente encima del árbol que lo ha llamado y vuelve a caer porque hay vientos, hay ríos atmosféricos, como lo llaman, puede ser que llega a otro país, incluso, pues les regalemos algo. Está bien, generosidad. No hay fronteras. Pero esto no pasa cuando el agua se evapora encima de un lago, sin más, O una ciudad. o un campo labrado, o una ciudad. Porque este agua evaporada es vapor de agua sin esta simbiosis con estos microorganismos. No tiene esta vida, no tiene estas bacterias que puede llamar y atraer a la gota para que caiga de vuelta al cielo. Entonces ese agua se queda por ahí en suspensión. No sé si alguna de las personas que estáis aquí recordáis algún espacio, algún momento de estar en la montaña, en esos lugares bien montañosos y boscosos, ¿no? Yo he vivido mucho tiempo allá y veía como durante el verano, después de una tormenta, cada tarde después de durante 3, 4 días se generaban esas grandes como neblinas que salían del mismo bosque y al fin y al cabo a las 4 de la tarde volvía a caer una lluvia y ese ciclo volvía a pasar reiteradamente hasta que entraba, pues no sé, una cuña de viento, de aire y lavaba un poco todo esto, ¿no? Pero ese ciclo de volver a levantar esa agua con los calores de verano y que vuelva a caer es tan claro en zonas boscosas y es una belleza de ver. Tan claro dices, pero es muy reciente la ciencia que ha podido demostrar que esto realmente pasa. Y ahora también están ya haciendo clasificación, qué tipo de vegetación tiene más o menos capacidad de atraer y de llamar a la lluvia, pero lo que está claro es que la lluvia se planta. Ajá. Entonces, voy de nuevo a perderme con el... Aquí. No, demasiado. No me tocas los botones. Las jotas. Entonces, lo que ha pasado es, tenemos este escenario encima, lo que hemos visto antes, pero dibujado de otra manera. Ahora tenemos mucha costa urbanizada, tenemos el efecto de isla de calor que aquí por encima es muy difícil que entre una nube con evaporación, que se forma una nube encima del mar. Le cuesta bastante entrar por encima de esta columna de calor. Se tiene que hacer tan grande, se tiene que acumular tanta energía hasta que puede entrar por encima de la columna de calor que está subiendo por encima de la costa urbanizada. Cuando después finalmente sepa entrar en tierra, pues tiene mucha energía cargada y pues chichín, pam, Pam, ya. pum, pim. Y eventos muy extremos, muy fuertes, incluso si esto pasa encima de un bosque que ya está muy frágil porque está secándose, porque estamos chupando mucha agua desde pozos muy profundos, entonces a menudo tenemos el riesgo de incendio muy alto. Sí. Sí, en fin, es que está todo para atrás. Los retos son estos. Tenemos 4 dibujos aquí que están diciéndonos esto.
Tenemos en la costa y encima de todas las zonas impermeabilizadas, cimentadas, tenemos el efecto isla de calor. La tormenta se tiene que hacer ya muy grande para poder sumarse a algo más alto. Una vez que llega a estar encima de terreno, tenemos un terreno muy deshidratado por el uso de suelo y también por la política de evacuación que hemos visto antes. Rieras más grandes, limpias, para afuera, drenaje, no queremos inundaciones, que el agua se vaya muy rápido. Entonces, justamente nos vienen cada vez más las inundaciones. Lo hemos visto este año por todos lados. Incendios, ojalá que no nos pase en nuestra zona, porque desde Barcelona hasta el Pirineo, esto es una zona de alto riesgo de incendio forestal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué son los retos? El Cédric Cabrol, otro científico francés, por esto aquí el mapa de Francia, lo que él dijo en una formación que impartió la Escuela Agraria de Manresa el año pasado, en abril, dice, el más inquietante es que la deshidratación por el cambio climático es que nos está sacando cada vez más agua. Un grado más de temperatura necesita 7% de agua más, porque todo evapora más rápido. Y recordemos que estamos yendo a escenarios donde ya tenemos el 1,5, el 1,7 grados más. Por lo tanto, estamos yendo a un escenario que quizás en unos 7 años vamos a tener unos 2 grados. Esos 2 grados requerirán 14% más de agua. Pero también el mismo escenario nos habla de que tendremos en muchas zonas de la península ibérica entre 10, 15% menos de pluviometría. Por lo tanto, tendremos una deficiencia de un 30% en algunas zonas para poder cultivar nuestros alimentos y cubrir otras necesidades. 30%. Muchos ecosistemas obviamente no resistirán esto. Aquí también muy claro, por favor, entender esto, que aquí está puesto que la deshidratación por causa del cambio climático. Pero vemos que realmente el cambio climático es lo que hace acelerar la deshidratación. Entonces, la gallina o el huevo es que el cambio del uso de los suelos, de tierras tapadas con vegetación, donde el agua se ciclaba de manera natural, ahora son campos labrados, tierras impermeabilizadas, cimentadas, urbanizadas, el agua se va muy rápido o el agua se evapora muy rápido. Entonces, ¿cuál es la causa del cambio climático? Lo que vemos en el terreno no es consecuencia del cambio climático, sino es causa. De hecho, Francia tiene otro mapa muy interesante que es la relación del carbono en el suelo con la pluviometría en esas zonas. Y es absolutamente correlativa. La cantidad de carbono, cuando hay mucho más carbono en un suelo, tienes mucha más pluviometría y viceversa. ¿Qué es eso? Carbono en el suelo. Carbono en el suelo, que tienes carboncitos en el suelo, ¿no? Que los suelos tienen mucha más materia orgánica, ¿no? Que han capturado mucho más carbono, que han generado más materia orgánica a partir por ejemplo, la pudrición de sus raíces, a partir del ciclo de las mismas plantas que van cayendo, van viviendo y muriendo en el mismo sitio. O sea, todo ese suelo que tiene más carbono, más materia orgánica, llama mucha más lluvia y aumenta el nivel pluviométrico de esas zonas. Materia orgánica, un suelo vivo, allí sí que circule el agua. En un suelo muerto no se mueve. ¿Y qué está pasando con los acuíferos? Bueno, pues estamos viendo que por cada grado más se evapora más agua. Entonces, esta vegetación que está encima de nuestra capa de suelo muy frágil está chupando cada vez más de los acuíferos porque necesita sobrevivir. Encima de esto somos cada vez más personas que ya hemos sabido hacer agujeros hasta 1000 metros, 1200 metros. Sí, señores, lo escuchan bien. Agujeros, pozos hasta 1200 metros. Y ahora hablo no de alguien malo, malote como el Coca-Cola, puede ser que también tienen pozos hasta 1200 metros, pero estoy hablando sobre, no diré la marca, pero sobre una leche ecológica
no, perdón, una leche no puedes decir, una Bebida bebida vegetal. vegetal ecológica en alguna zona de Sí, la España. mayoría de industrias que necesitan mucha agua, industrias que sacan y hacen botellitas de agua o bebidas vegetales, donde tienen realmente esta succión de acuíferos tan profunda. Entonces, lo ecológico no siempre nos ayuda a ser lo más ecológico posible. No solamente tenemos los acuíferos cada vez más depletados, Sí, muy bien. No sé qué haber querido decir, pero me parece bien. sí, Que no van sé, para abajo, en exacto. declive. Esto en Sí, declive, voy a hablar de las manos porque en la cabeza tengo sí. además de tener en el terreno, en los suelos, debajo de nuestros pies los acuíferos están cada vez más vacíos. También tenemos el agua dentro del mar Mediterráneo, por ejemplo, aquí como en esta imagen de Copérnicos, cada vez más caliente. ¿Qué quiere decir un agua caliente? ¿Qué hace? Bueno, pues que podemos ir a ducharnos ahí, que podemos ir a disfrutar de algo de guay, ¿no? ¿Qué hace el agua cuando se calienta? Se evapora. Se evapora, se va a su estado Bueno, pero si no hierve, no, si gaseoso. no hierve, no se evapora, ¿no? Yo creo que algo ya Sí, a estamos partir de mezclando. 4 grados el agua comienza a evaporarse. Por lo tanto, si tú tienes una gran masa oceánica con el agua que está a 20 y algo de grados, tienes unas grandes, grandes columnas de evaporación. Y que hemos dicho que esas columnas de evaporación en todas las costas necesitan coger mucha, mucha energía para realmente entrar en las costas. Cuando entran en las costas, ¿qué pasan? Ta, ta, Y ta, ta, entonces ta. Le aquí preguntamos a Amazon. se está evaporando mucho más agua encima de los terrenos. Se está evaporando mucha más agua sobre el mar muy caliente. ¿Qué está pasando? Está en el atmósfera. Esto Ah, es una imagen que me da mucha cosa, porque este pico de aquí, estos son enero, febrero, marzo, en cada mes están aquí midiendo cuánto agua hay evaporado en la atmósfera. Y esto es desde 1940 a 2024. Esto aquí, la línea amarilla es 2023, la línea roja es 2024. Quiere decir que se evapora cada vez más agua y en vez de estar en el suelo vivo, en el lago, en el río o pues en el no, mar, incluso no, también, pues no. está arriba en el cielo, por allí, y se llama esto la columna de agua precipitable. Entonces, que en cualquier momento se puede precipitar. Hemos visto antes que el aerosol de la vegetación, sobre todo de árboles, puede llamar esta gota para que se condensa y viene de nuevo abajo a tierra o al mar con ella. Entonces, más condensado o más agua evaporado en el cielo, más hay para que caiga. Y esto es de septiembre 2024. ¿Qué pasó después? Al octubre del 2024. En septiembre vemos Ah, sí. inundaciones en Polonia. A finales de septiembre, principios de octubre, en Bolonia, también toda la ciudad inundado. Ya sabemos aquí que nos toca de más cerca. Esto es Valencia, una de las autopistas. Esto, claro, no es agua. No, Esto es agua con suelo. suelo, sobre todo barro. Esto tiene que ver con el tipo y las técnicas de agricultura que se están usando en las huertas más encima de la zona, zona cero. Esto es una fotoárea de Mallorca, que pasó lo mismo, no hubo tanto desastre quizás en tierra, no tanto inundación, esta vez no hubo muertos, en octubre de 2018, por ejemplo, sí, en San Llorenç, pero esto sí que también es muerto. Esto es todo nuestro suelo vivo. Sí. La capa fértil del suelo se ha ido al mar, la hemos perdido, ya está. Ahora, kilómetros más abajo, se fue esta fertilidad y la tenemos que Desgraciadamente hay reponer. también una narrativa que prioriza, digamos, que las pérdidas humanas son realmente aquello importante, pero aquí, aunque no tengamos pérdidas humanas, en la foto de la derecha, tenemos una pérdida en capitales enormes que acabará produciendo en un futuro pérdidas humanas en diferentes maneras, ¿no? Entonces,
No pensemos que porque hay unos eventos que no generan pérdidas humanas, no estamos perdiendo nada. En absoluto, estamos perdiendo muchísimo. Recordemos la relación entre carbono en el suelo, materia orgánica y efectos pluviométricos. Por lo tanto, cada vez que perdemos suelo, cada vez que perdemos todas esas primeras capas vegetales que se lavan absolutamente con los eventos meteorológicos, pues estamos perdiendo nuestro capital productivo, nuestro capital de alimentación, nuestro capital de calidad de vida y nuestro capital de futuro, básicamente. No se puede cultivar agua. El agua es un bien limitado. El suelo se puede cultivar, pero necesita su tiempo. Y perder cantidades de tal grandura, esto necesita mucho tiempo para su regeneración. Además de esto, vemos incendios por todos lados. Esto es la temporada de 2022, incendios activos, y solamente estoy mostrando aquí la imagen de Europa. En todo el mundo hay incendios. Ahora mismo, el Bolsón en la Patagonia, en Argentina, no sé si ya están 3.000, 4.000 Más. hectáreas. Es que se está yendo todo carbono al cielo. Entonces, ¿qué? ¡Ah! Vamos a morir. Vamos Bueno, a... sí, Sí, eso sí, pero algún día. si en nuestra totalidad como humanidad nos estamos perdiendo, estamos extinguiendo, ¿es esto el acto final? No, Puede ser. no. Creemos que no, porque hay soluciones. La permacultura dice, el problema es la solución. Entonces, aquí una foto de Rob Hopkins, que tuve el privilegio de poder ir a verme con él en Olot recién en diciembre, y él tiene un discurso muy inspirador y dice, mira, sí, it's warming, se está calentando la cosa. It's us, somos nosotros. We're sure, estamos segurísimos. It's bad. Está bastante Malo, mal la cosa. malo. We can fix it. Lo podemos arreglar. Sí, ¿Sí? creo que Ok, sí. vale. Pues lo que se ve en un ciclo regenerado hidrológico. Esto es nuestra visión. Allí queremos llegar. Y en la permacultura decimos que una visión nos da dirección, nos da una vía, nos da siguientes pasos a seguir, y también podemos implementar todas estas imágenes aquí así raritos, que son representaciones de los principios de diseño de la permacultura. Todos estos y todos los demás que existen se puede implementar para diseñar una cuenca hidrográfica, un ciclo de agua renovado, porque sí podemos volver a ello. Y para esto empezamos con, yo ahora que tengo gafas desde hace poco, este dibujito quiere decir, este es la representación del primer principio de la permacultura: observar e interactuar. Entonces, para trabajar con el agua, necesitamos conocer muy bien el elemento con el que vamos a trabajar. Y entonces, observar el agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué características tiene? ¿Cuántas fases tiene? Ahora, si te pregunto cuántas fases tiene el agua, A ver, tiene neutro, positivo y retorno. Ah, no, eso es electricidad, perdón. Ah, tiene electricidad también. también. Pero las Tiene tres fases, fases, líquida, gaseosa y eso cuando es duro, ¿cómo se llama? Lo del whisky, hielo, hielo. cubitos. Entonces, hay tres fases, o eso lo hemos aprendido en secundario, porque ahora mismo la ciencia ya también habla de una cuarta fase. Una cuarta fase. Sí, esto, lo de la ciencia es increíble. A veces, wow, nos impresiona que todavía no sabemos todo. Increíble, ¿no? La humanidad pensando que ya se lo sabía todo. Pues no, siguen investigando el agua, porque es un misterio. Pero es muy interesante, aunque a veces dice, bueno, ya, más o menos conozco el agua. No, 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 no. Mira un poco bien exactamente cuáles son sus cualidades, porque volvemos a decir el tema de los fractales, de los patrones, de las escalas, que en tu patio vas a tener esta agua,
vas a tener un ciclo hidrológico en diferentes estados, diferentes fases, y vas a tener el agua también que si la entiendes, te puede ayudar muchísimo. Puedes entender que es termorreguladora, puedes entender que tiene diferentes fases, que es esencial, que es disolvente. Entonces, si es disolvente, por lo tanto, en el fondo va a acabar disolviendo casi todo lo que le pones delante. Es muy interesante realmente darle un poco de atención a esto. Una cosa, por ejemplo, que seguro todos lo sabéis, pero no lo tenéis en cuenta como tal, el agua va para abajo, ¿verdad? Sí, El agua va sí. para abajo. Pero curiosamente, el agua también puede ir para arriba. ¿Qué dices? Si tenéis una bolsita de té en vuestra taza, que llega a estar Ah, mojada todo el platito debajo de la taza, sí, porque puede subir por ah, la cuerdecita de la bolsita de té y puede llenar tu platito. Y en una planta, ¿qué hace si no subir? Lo pasa ajá. por el puente hidrógeno, entonces el agua no siempre va para abajo, pero si hay una manera de ir para abajo, también encontrará la vía. Entonces, hacernos íntima amiga del agua es imprescindible y estudiar porque todavía se están investigando incluso científicos top en el mundo, que vamos a saber De hecho, nosotros. la textura de los suelos ayudan a que esa agua por capilaridad también suba. Cuando sube esa agua, queda a disposición de una mayor cantidad de plantas. Cuando queda a disposición de una mayor cantidad de plantas, podemos generar mucha más agua verde y por lo tanto hacer ese efecto llamada de la lluvia. Por eso es tan importante entender cómo el agua también puede subir, cómo poder retener agua lo más altamente posible para que por capilaridad lo que es en los niveles freáticos estén altos y por lo tanto haya mucha más potencial vegetal que realmente la pueda llevar a la atmósfera y capturar esa lluvia. ¿Se entiende el porqué, la importancia de entender la capilaridad y las texturas de los suelos y los... Bien. Mucho y aquí hay mucho texto Ah, y vale, aquí venga, estos adelante. son casi mini cursos en sí y recomiendo ir a trastear un poquito si esto ahora os suena a muy lejano. Si lo habéis visto en vuestra educación pública o privada o lo que sea, fantástico, pero repasar años atrás es muy interesante. Es que yo cada vez me veo con personas pues incluso los jóvenes más se acuerdan todavía, porque a los adultos, si no nos es necesario en el día a día, quizás lo que hemos estudiado se nos va. Entonces, el agua también es una forma de energía, se va moviendo por todos nuestros sistemas, necesitamos saber por dónde está presente y otra vez con lo de la flecha, es que estoy con... No, es que no funcionan con las flechas, por eso. Ahora voy atrás, ahora voy adelante. Aquí también viendo que el agua es otra forma de energía, que ya lo decía Víctor Schauberger años atrás, en el siglo pasado, y a él no se le ha creído, aunque hoy día sí que se le está recuperando. De hecho, Víctor Schauberger también era una de las primeras personas que habló del ciclo del agua pequeño o del medio ciclo del agua. Ahora, en el informe que recién hemos visto que ha salido en octubre, que nos habla de la economía del agua, allí vemos el agua verde y el agua azul y sabemos ahora que ese agua verde llama casi más lluvia que la evaporación por encima del mar, lo decía ya Víctor Schauberger y se le estaban ridiculizando. Necesitamos a veces tiempo para... Ah, ok, tenía razón. También el agua es un elemento que acaba justamente como, bueno, llamando diferentes creencias. No estamos diciendo que todo el mundo tenga que tener todas las creencias sobre el agua, pero sí realmente animamos a entenderla a nivel científico en su base, digamos, de cuál es su función en el ciclo hidrológico que afecta a nuestra vida. Pero sí que es verdad que hay tantas creencias e investigaciones sobre el agua que también nos animamos porque seguramente algunas de vosotras podéis empatizar inclusive más con ese elemento. Y el agua tiene memoria. Entonces, si nosotros también somos agua, antes hemos dicho, somos también 70% de agua en forma líquido, pero aparentemente tenemos moléculas de agua hasta
99% de nuestro cuerpo. Entonces, sí, el agua tiene memoria, el agua es energía. Y si tenemos que creer a estas dos personas aquí, al Masaru Emoto y a Veda Austin, americana, y que ahora también está trabajando mucho los mensajes del agua, pues entonces el agua realmente lleva este mensaje. Y si tú estás bebiendo un agua muerta, es lo que nos estamos dando como mensaje. Pues no muy agradecido, ¿no? Entonces son temas para ir profundizando. Ahora mismo no estamos con este tema, ahora nos queremos enfocar en el ciclo del agua desequilibrado y cómo en el ecosistema podemos recuperar todo como la naturaleza lo tenía ya pensado, porque esa hidrosfera intentando resilvestrarse está leyendo su propia memoria, leyendo su mensaje de que, hey, por aquí vamos mal, yo necesito recuperar todos mis espacios. Nos ha dejado quizás bastante tiempo, pero ahora ya está. Entonces, los mensajes del agua, muy interesante para irlo viendo también. Nosotros necesitamos poder leer el mensaje del agua. Y para esto necesitamos comunicarnos en un lenguaje de patrones. El patrón bioregio es muy interesante y parte desde una cuenca de agua. Entonces aquí tenemos un dibujito muy simplificado de una cuenca hidrográfica donde tenemos laderas donde el agua baja cuando llueve y en un río principal el agua vuelve al mar. Sería un poco lo del ciclo hidrológico natural simplificado dentro de nuestras montañitas, ¿sí? En esta zona que compartimos, pues el agua y lo que pasa aquí arriba nos va a afectar a lo que aquí abajo recibimos. Y ni hablar ya de lo que después de haberlo usado, haberlo contaminado y haberlo devuelto al río, cómo lo dejamos al mar. Porque este ecosistema también muy frágil, súper equilibrado, es, pues eso, muy frágil. Seguimos viendo el patrón de bioregión y de cuenca y hay fractal más grande y fractal más pequeño. Aquí, por ejemplo, ¿quién lo hubiera dicho que hay una línea que divide el continente de Europa de esta manera? Incluso en Iberia vemos que hay parte que va al Océano Atlántico, parte de todas las cuencas van al Mediterráneo. Dentro de esta división grande, obviamente hay muchas cuencas más pequeñas donde pasa todo el rato esto lo del agua verde que llama la lluvia, que después precipita encima de la cuenca y el agua blava o agua azul es el agua superficial que vuelve al mar. Entendiendo la cuenca como un sistema de elementos paisajísticos que lo que hacen es gestionar el agua que cae en un mismo paisaje, hay algunos de estos elementos que favorecen pues la infiltración, otros que favorecen la evacuación. La mayoría de elementos que encontramos en nuestras cuencas hidrográficas favorecen la evacuación. No hay elementos que hagan una gran retención de agua, a excepción de los grandes embalses que podemos encontrar sobre todo en la península ibérica, pero estos embalses acaban generando cuencas centralizadas. Cuando nos damos cuenta que el agua realmente en los ecosistemas más sanos se encuentra en microcuencas descentralizadas. Esto quiere decir que hay una cierta movimiento y acumulación de agua en pequeños espacios alrededor de todo un paisaje en vez de concentrar el agua en un solo lugar, ¿no? Por lo tanto, vemos que una cuenca hidrográfica es un sistema que tiene cuatro elementos claves, ¿no? Uno es la zona de captación, son zonas de grandes superficies donde cae el agua. Las otras son los elementos de conducción, que son esos pequeños torrentes, vertientes, pequeños ríos, a veces efímeros simplemente, donde el agua se va escurriendo cuando hay esas lluvias un poco importantes. Después hay algunos elementos de acumulación, esos pequeños balsas, pequeños retenciones, yo no diríamos, en algunos casos son lagos, en otros no. Y después hay unos elementos de distribución, donde esa acumulación se distribuye más visible o menos en ese paisaje. Entonces repetimos,
zona de captación, zonas de conducción, elementos de acumulación y después sistemas de distribución. Estos son los 4 elementos que podemos encontrar en una cuenca hidrográfica. Y esto podría ser un patrón que necesitamos repetir, conocer, reconocer en el paisaje. Otros patrones que necesitamos entender y empezar a estudiar sería el contexto, el climograma, cuándo llueve, cuándo hay más temperatura y entonces cuándo evapora más, cuándo no tenemos agua y necesitaríamos entonces almacenar agua en algún lugar, etcétera. El climograma nos da mucha información para poder trabajar con el agua. La pendiente, más pendiente que hay, más rápido que el agua sale de nuestro ecosistema, de nuestra bioregión. Actividad cuenca arriba siempre nos va a afectar y la legislación donde estemos, por arriba o por abajo, también nos va a, de momento, limitar, aunque se están viendo grandes avances en toda la legislación. En Europa ya están invirtiendo en rehacer Spongeworks, lo llamaban en la última subvención que recién ha cerrado. Necesitamos volver a tener suelos esponja, porque el agua se tiene que quedar en el continente. Por suerte, lo están viendo. Entonces, todos estos patrones también nos llevan a patrones como la línea clave, el captar agua en la calle. Estas pelis nos hablan de muchas técnicas y técnicas ya son cosas muy, muy vinculado al contexto, que no sería para copiar y hacerlo en tu casa. Siempre habrá que estudiar muy bien tu contexto, conocer tus propios patrones. Aquí en esta foto vemos terrazas de Asia y en Mallorca tendrían, por ejemplo, esta foto. Y aquí el proyecto muy, 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 muy grande de 1 millón de hectáreas de revegetación en China, en el Loess Plateau, donde ves la desertificación que tenían años atrás ya, ya vamos 25 años creo, y en este momento así de verde. ¿Qué pasa? Que están ahora pero viendo que en algunas zonas sí que ha aumentado la pluviometría, un 6-7%, en algunas otras zonas, cuenca abajo, tienen menos agua que antes. ¿Por qué? En este caso están empezando a decir, y esto es en la ciencia, necesitan más tiempo para observar, pero están, por ejemplo, aquí diciendo que la Robinia pseudoacacia es una planta que han usado, un árbol que han usado para la revegetación, la restauración de este lugar, que ahora mismo es donde menos humedad en el suelo existe. Entonces, esta planta necesita ser gestionada ahora mismo. La humanidad necesita tomar la responsabilidad de seguir sus proyectos y tomar acción, tomar la responsabilidad para gestionar cuando es necesario. Ahora mismo, este sistema ya necesita una gestión, pero quizás no lo van a tener por ciencia. Entonces, hemos visto algunas problemáticas que tenemos actualmente, comenzamos a ver los patrones que tenemos en el paisaje y algunas de las estrategias y técnicas que podemos incorporar para mejorar esas problemáticas, ¿no? Sobre todo, el tratar de que el agua esté retenida, esté infiltrada y distribuida en el mismo paisaje para generar esa agua verde, que no siempre te va a generar más escorrentía y por tanto más agua en los ríos y más agua azul, sino que lo que estamos buscando sobre todo es agua verde que nos pueda llamar a ese ciclo hidrológico más sano. Es una inversión a largo plazo, como también ha pensado en los años 50 del siglo pasado Percival Yeomans, un agricultor australiano, que lo que vio realmente que los paisajes necesitaban hacer esas micro retenciones distribuidas a lo largo de todo el paisaje para realmente poder tener agua en los diferentes, sobre todo en este caso son paisajes de pasturas, de ganadería muy extensiva, pero que necesitaban tener esa hidratación constante y sobre todo lo que vemos es la descentralización. Y claro, lo que hemos visto en diapos anteriores es que cada grado más hace evaporar un 7% más de agua. Y aquí en Mallorca, por ejemplo, existe mucho ese miedo. No queremos balsas abiertas porque se nos va a evaporar el agua.
Hoy hemos estado con un maquinista, una persona que usa la máquina para hacer justamente movimientos de tierra. Nos comentó que en una zona de la isla aquí hicieron una retención de agua para prevenir una inundación en el pueblo. 3 años después de haber hecho esa balsa, está ahora en estado perenne. Eso quiere decir, siempre hay agua en esa balsa. Por lo tanto, todo el paisaje colindante de esa balsa está mucho más hidratado que no se hubiese hecho, porque recordemos que el agua igualmente fluye abajo de nuestros pies, no se queda quieta. Si nosotros hacemos esa retención, lo que hacemos es retener esa agua, hacer que no siga fluyendo, por lo tanto no la perdemos del sistema y esa agua nos permite generar más potencial vegetativo y de producción alimentaria a nuestros costados, además de todos los efectos y beneficios ecosistémicos de llamar mucho más anfibios, por lo tanto las cadenas tróficas están más completas, llamar muchas más aves, por lo tanto tenemos unos controladores de plagas mucho más potentes y por lo tanto podemos o sea, hacer una agricultura con muchos menos tóxicos y muchos menos insumos de químicos, ¿no? Y esto ya lo tenía pensado este agricultor australiano en los años 50 y todavía no está aceptado del todo en todo el mundo, aunque sí que hay cada vez más ejemplos en el mundo que demuestran, mira, si realmente piensas en retenciones de agua en el paisaje con caminos o spillways donde el agua puede rebosar cuando hay más lluvia de lo que la balsa puede contener, entonces hay que tener siempre cuidado de que esto sea menos, no, máximo un 1% de pendiente. Entonces mira cómo puede estar este paisaje que está en Austria. Bueno, pero en Austria hay mucha agua, sí, pero los indicadores son lo que es lo interesante. Esta persona en Austria puede estar cultivando limones. ¿Por qué? Porque el agua es termorreguladora, que es una de las características que vimos en las otras diapositivas. Entonces, cuando tenemos termorregulación y estamos delante de escenarios de variaciones climáticas y térmicas tan importantes, los cuerpos de agua nos ayudan a crear paisajes mucho más resilientes que puedan realmente albergar sistemas productivos que no se pierdan al recibir pues o una helada o un golpe de calor importante, porque tenemos un cuerpo que termorregula todo el ecosistema. Y ahora esta persona ha estado en juicios, ha tenido multas, ha tenido problemas legales de todo. Ahora mismo están viendo que esto ha sido muy pionero y por eso necesitamos más sitios demostrativos, necesitamos más ejemplos de estas buenas prácticas. Ahora que hemos hecho la formación de Water Stories con Zach Weiss, él nos comenta de unos proyectos que ha hecho, por ejemplo, en California, donde ya 2 veces hubo incendio alrededor de la propiedad que hicieron, se quemó todo, menos esa propiedad. Pero como la obra ha sido ilegal, no pueden demostrarlo. Entonces, allí necesitamos todavía un poco de recorrido para que esto sea legalizado. Ya sabemos que la burocracia va muy lento. Ya llegará el momento que hay otros ejemplos también ya, como en este caso, que llegará el momento que se legaliza todo esto que algunos pioneros han hecho sin tener este permiso ya. Entonces, el trabajo prelegal a veces hay que activarlo. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir en el paisaje para retener el agua la máxima cantidad de tiempo en vez de evacuarlo? Recordemos que habíamos hablado de que hay 4 elementos en una cuenca hidrográfica y volvemos al número 4. Hay 4 espacios de trabajo, ¿vale? En esa cuenca hidrográfica. Podemos trabajar en la topografía. O sea, esto quiere decir modificando los volúmenes de tierra, haciendo que pues, el agua pueda retenerse o derivarla hacia un lugar o hacia otro. Modificación de topografía. Podemos generar cuerpos de agua o no. Lo ponemos también como algo externo a la topografía porque no siempre es necesario, no siempre es óptimo generar cuerpos de agua.
También puede ser más pequeño, más grande, puede ser una Lo que sí zanja. está clarísimo a nivel científico es que un cuerpo de agua tiene beneficios ecosistémicos muy, muy altos, ¿no? Simplemente hay que tener muy ojo realmente saber si vale la pena y la dimensión y la profundidad que necesita ese cuerpo de agua. Y en zonas donde hubo humedal, importantísimo restaurar ese humedal. Como ya también hemos visto en la Dana en Valencia, ese humedal, esa zona natural de la Albufera, ha captado millones de agua que si no se hubieran ido también a zonas urbanizadas con personas dentro. Los humedales son lugares que nos ayudan a amortiguar todos los grandes efectos, pero sobre todo son grandes resilientes, grandes elementos, ecosistemas muy, muy resilientes que si bien pueden tener unas grandes inundaciones, pero se recuperan mucho más rápido que otras infraestructuras humanas duras. Pero muchas veces están en zonas costeras donde hemos puesto el hotel del tour, ¿no? Vesparón. Vale, después otro de los elementos de los espacios para actuar justamente es la vegetación. Un diseño vegetal es el que realmente acaba haciendo que esa agua sea más o menos capturada, la que acaba promoviendo ese ciclo hidrológico corto o no. Por lo tanto, mover tierra, hacer cuerpos de agua no es suficiente si no plantamos realmente pues, las especies adecuadas. Y el almacén más grande del agua en el mundo es el suelo vivo. Cada por ciento de materia orgánica en un suelo vivo, que para eso ya tenemos que tener por lo menos 1%, que en muchos suelos en el mundo hoy día ni llega a eso, y debajo de un 1% de materia orgánica se declara el suelo muerto, y en esos suelos estamos cultivando nuestra alimentación. Entonces, en el suelo, por cada por ciento de materia orgánica, hasta 200.000 litros de agua. Se queda allí. De eso, la esponja. La esponja realmente tiene ese agua en circulación allí mismo donde la planta lo va a necesitar, donde la microbiología lo va a aportar, donde después el árbol lo va a mandar a la nube para llamarlo de vuelta para abajo. El suelo, importantísimo. No vale mover tierra y dejar abierto, desnudo, ese No, suelo. recordemos que un cuerpo de agua, si hacemos una charca y alrededor de esa charca el suelo está absolutamente desnudo, lo que vamos a tener es cero capilaridad, el agua no se va a mover a ningún lado y después lo que vamos a tener es una gran evaporación de agua, por lo tanto vamos a acabar perdiendo esa agua. Esa agua realmente sí que es un residuo que no está bien gestionado. Por lo tanto, estos cuatro espacios son muy importantes para realmente tenerlos y potenciar ese ciclo hidrológico corto en nuestros espacios. Y como no, vamos a ver qué hacer en nuestro hogar y se parece que nos gusta el número 4. En nuestros hogares también hay 4 zonas de intervención. ¿Qué podemos hacer en nuestra casa? Antes que nada, deciros que en otras formaciones que hacemos, donde miramos realmente, ok, diseño de agua en el paisaje es todo una formación aparte. Diseño del agua en nuestro hogar es otra formación aparte. Saber que en nuestros hogares estamos usando un 8% de todo el agua en el mundo, se hace como mucho más pequeño esta parte en necesidad. El agua en el paisaje, el agua que se está usando en nuestra agricultura, en donde se cultiva nuestro alimento, a nivel global es un 70%. Entonces, aquí la cuarta intervención se hace muy, muy, muy importante, porque todo esto, lo de trabajar con el agua de lluvia, captar realmente lo que nos cae encima, almacenarlo y usar el agua que se nos cae encima, importantísimo. Usarlo lo mínimo posible, reducción de uso, porque acordaros que cada vez somos más y usamos ese mismo pequeño número de porcentaje de agua dulce en el mundo. Lo vamos a usar, sí, pero contaminemos lo mínimo posible. Podemos también regenerar y reutilizar en nuestros jardines o parques o en lugares donde necesitan, por ejemplo, un cordón antiincendio. Todo esto es posible. Las soluciones ya existen, son conocidas, pero sobre todo el porcentaje que falta después en nuestra casa donde podemos realmente influenciar es en nuestra compra.
Entonces, una alimentación de la agricultura regenerativa hará bajar este número de 70% del agua se usa en la agricultura. Y con esto ya llegamos al fin de esta presentación, porque para ahora detallar realmente cómo se hace cada cosa, cómo se capta aguas pluviales, cómo se hace una regeneración de aguas residuales en la casa, para esto hoy no vamos a tener tiempo. Sí que queríamos dar un momento ahora para ver si existía alguna pregunta, alguna duda, porque, por ejemplo, sobre lo del agua verde, a menudo escuchamos también la pregunta, ya, pero en el bosque, tanto bosque que tenemos, por ejemplo, en nuestra zona, en el Montenegro, hay mucho bosque. Entonces, ¿por qué no hay más lluvia? Porque en Cataluña, año 4 de sequía, todas las fuentes en nuestra zona están ahora mismo secadas. Y esto entonces, ¿cómo es? Pues porque hemos allí chupado tanto agua de los acuíferos profundos, las urbanizaciones allí que están en el medio de un parque natural, están usando el agua que estos árboles necesitan para bombear, para llamar de nuevo la lluvia. Y no es que lo devolvemos al mismo acuífero donde estamos, no, lo estamos usando en nuestras casas, se va a una fosa séptica, llamamos al camión, el camión viene y se lo lleva a una depuradora cerca de la costa y se depura hasta donde se puede y el efluente va mar adentro 2 kilómetros. Entonces se está secando el bosque. Ese bosque ya no tiene reservas. Entonces, hay muchas intervenciones que podemos hacer a diferentes escalas, pero muchas de ellas siguen los mismos patrones, ¿no? Los patrones de retención. Podemos retener en una calle, ¿no? En un bordillo de la acera podemos retener agua, como también podemos retener en un bosque poniendo troncos y ramas, como también podemos retener en un campo de secano el agua. Pero igualmente, si, bueno, abrimos micrófonos si alguna persona quiere comentar, hacer alguna opinión o tener alguna pregunta técnica, bueno, nada, somos todo oídos. Sí, ¿O si os no? parece, adelante. Quien quiera, hemos hablado mucho, ¿eh? Ya nos falta agua. Buenas noches. Primero de Hola, todo, Idoia. muchísimas gracias. Me alegro mucho de veros y de toda la información que compartís. Puedo preguntar si hay alguna, sé que por ejemplo en Barcelona hay la guía Verd Urbà o hay guías como locales, pero como comentabais antes en la reforestación de la zona de China, que había pues unos árboles que se habían plantado y posteriormente se veía que había que hacer una gestión adecuada para que bueno, pues no fueran un problema, fueran una solución. ¿Existe alguna como guía o como catálogo que agrupe un poco, también teniendo en cuenta, claro, por vegetación autóctona, porque si no, no sé, ¿existe algún documento que Bueno, agrupe? sí, esto es todo un tema este porque, ¿qué pasa? Que en un ecosistema cuando está degradado hay una sucesión natural de plantas, ¿no? Esa sucesión está encabezada por todo un colectivo de plantas que son las pioneras, que sin, o sea, con muy poca materia orgánica, con muy pocos nutrientes, en muy malas condiciones, pueden crecer y generar pues biomasa. Muchas de ellas en Cataluña están catalogadas como especies, digamos, invasoras, como es justamente la rubinia. Para nosotros es importante recordar que no es el elemento, sino muchas veces la gestión que se hace de ese elemento, de esa variedad, de esa especie. En este caso que está explicando Aline, quizás aquí lo que ha fallado es no la rubinia, que es una excelente planta pionera porque con muy poco genera muchísima biomasa, tiene muchísimas funciones ecosistémicas súper buenas que en estos momentos a nivel mediterráneo no tenemos otra especie que la sustituya, pero ¿qué pasa? Que no hay una gestión de aprovechamiento realmente forestal de esa especie, ¿no? Entonces, estamos delante de escenarios tan cambiantes y tan nuevos y que están yendo a unas velocidades tan rápidas
que quizás necesitamos actualizar un poco nuestro criterio. Y por eso nosotros nos hemos encontrado que algunas de las guías sobre especies, entre comillas, invasoras, bueno, las pondríamos en tela de juicio, algunas de ellas, sobre todo en los escenarios que estamos teniendo actualmente. También, si podemos darles un poco de crédito, por ejemplo, a la gente que está ahora adentrándose mucho en la sintrópica, se está viendo, y esto seguramente también saldrá en lo del estudio del Loess Plateau, que si lo darán más años, que la planta que ya no se necesita ya no seguirá estando. Es como la planta bioindicadora, el amaranto que va a los polígonos a restaurar y a quitar la toxicidad. Una vez que esto esté reparado, no lo encontrarás más, porque su contexto ya no está. La ortiga está donde hay demasiado nitrógeno en el suelo y mucha humedad. Si no hay humedad, si no hay nitrógeno en el suelo, la ortiga no estará allí. Entonces pasará, o esto es la filosofía, la ciencia detrás de la sintrópica, están usando en el momento adecuado la planta pionera necesaria para restaurar el contexto en el que se está sembrando, plantando, con la gestión humana, entonces tomando nuestra responsabilidad, cortando en el momento adecuado, etcétera, aportando este agua al suelo en forma de biomasa. Allí veremos que la planta que decimos, esta es invasiva, se está chupando demasiado agua, dejará de volver a salir. Ya no seguirá saliendo. Muchas de las, por ejemplo, de los usos de madera para el exterior de Europa no viene de Europa, viene de otras zonas, de zonas tropicales, o se utiliza una gran cantidad de cobre para hacer pino cooperizado para poder poner madera en el exterior y tener nuestros jardines y patios tan bonitos, ¿no? La rubinia es un tipo de madera que es imputrescible, que con un tratamiento muy, muy ligero puede ser una excelente madera en el exterior. Entonces, el ecosistema nos está diciendo de qué manera cubrir algunas necesidades que tenemos, pero hay toda una serie de complejos socioeconómicos y políticos que, bueno, no favorecen a veces ese tipo de dinámicas nuevas, pero tenemos que ir hacia allá, tenemos que también tener una mirada mucho más amplia y creativa y sobre todo necesitamos valentía, valentía para poder en algunos casos arriesgar, aunque mucha bibliografía nos diga lo contrario. Lo suyo es no tener que arriesgarse y poder salvar lo que tenemos todavía con planta del lugar de vida, que esto también, ver de dónde viene el olivo, de dónde viene la higuera, de dónde viene el limonero, de dónde viene el almendro, etcétera, etcétera. Será que no de aquí, ha venido de otras zonas que no de aquí en las costas españolas y en las islas. Pero que no sé qué iba a decir. Muy bien. Realmente el no hacer nada no solamente es riesgoso, sino que es una condena. Vamos a la pregunta que tenemos aquí en el chat de Celia, que dice que yo tengo una duda, en mi terreno el suelo es muy arcilloso, sobre todo a partir de los 30 centímetros de profundidad. Me da miedo generar cuerpos de agua en algunos puntos por no generar encharcamientos. Un cuerpo de agua es un encharcamiento, es una gran charca. Entonces, si tienes arcilla, es fantástico, es una manera mucho más sencilla de generar ese cuerpo de agua. Hay dos tipos de cuerpo de agua. El que trabaja únicamente con la escorrentía, que se va a llenar con el agua de escorrentía que se genera en una lluvia importante. Superficial quiere decir esto, Sí, que la viene escorrentía es el agua bajando. superficial. Esto quiere decir que será seguramente una balsa efímera que se llenará en una gran tormenta, que tendrá un buen nivel y que a partir de que si has trabajado bien esa arcilla, si la has compactado bien, se quedará ya días, inclusive semanas, depende del momento del año. Pero seguramente en el momento álgido del verano, pues ya no tendremos esa agua. Otro tipo de cuerpo de agua es el que trabajamos con el agua subsuperficial, que lo que hacemos es hacer un corte en el río, en ese flujo de agua subsuperficial que está bajando quizás a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de profundidad,
hacemos un corte, hacemos un dique para que esa agua se retenga y por lo tanto subimos el nivel freático y hidratamos todos los costados y hacemos que esa agua no va a desaparecer, sino que simplemente se quedará ya estancada, hidratará los costados y ganamos mucho más tiempo de esa agua sin que se nos escape del sistema. Eso es, Ojo, para hacer este dique se necesita un poquito más que simplemente decir, ah, mira, muy bien, he hecho sí. un agujero, voy a parar aquí el agua, voy a hacer un dique. No, hay que estudiar un poquito el lugar que hay, en donde se puede hacer la llave y si realmente es estanque ese lugar, porque la geología es importante entender cómo funciona, sobre todo aquí en Mallorca, por ejemplo, con la geología que tenemos. Hay que mirar que no se te escapa el agua porque habrás hecho un montón de movimiento de tierra, de emisiones, de la máquina y después se te va el agua igual. No. Entonces, sí, Celia, que es verdad que se puede llegar a generar anoxia, pero por eso es importante que ese cuerpo de agua, si es un poco más perenne, si tú ves realmente que está estancándose el agua, se está aguantando ese agua durante mucho tiempo, pues puedes comenzar inclusive a colocar algún tipo de plantas que ayuden a que oxigenen y que haya más vida. Al fin y al cabo, lo que queremos es cada vez incrementar más las funciones ecosistémicas de ese cuerpo de agua, ¿no? Pero sí, en el fondo de un lago hay anoxia, eso va a existir, ¿no? Pero es un balance entre algunas condiciones, entre comillas, malas que le podemos ver a ese elemento y las funciones ecosistémicas que va a generar, que son mucho más altas que tener un poco de anoxia en una pequeña parte de tu terreno. Aunque también antes de construir ningún cuerpo de agua, hacemos todos los cálculos, cuánta agua puede llegar aquí, cuánta escorrentía tendremos, de qué calidad es, qué superficie tiene esta zona de captación y si hay mucha materia orgánica que puede llegar desde arriba en ese cuerpo de agua, hacemos otro cuerpo de agua más pequeño, un pozo de infiltración, un pozo de sedimentación, donde se queda Sí. y después la palabra es Overflow, spillway, sobresidor, y rebosadero. ese agua entonces será el agua limpia que vaya al cuerpo de agua, a la bolsa que realmente queremos ver como tal. Entonces es como un filtro donde se puede depositar lo primero y después tenemos menos materia orgánica, menos riesgo de anoxia, que sí que será necesario todavía de hacer hábitat para fauna, para flora, plantar, tener diferentes niveles. Todos son diseños con bastante detalle. No solamente voy a hacer un agujero y que se No. llene de agua. Recordemos que, como hemos dicho, lo de los cuerpos de agua quizás no siempre es la técnica más adecuada a nuestro paisaje. Una terraza, un lugar aterrazado, plano, quizás me genera mucho más potencial vegetativo y mucho mayor simplicidad en la gestión que un cuerpo de agua. Entonces, no nos enamoremos, aunque todo el mundo se enamora de los cuerpos de agua, una balsa, quiero ver ramitas ahí, plac, 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 plac. Muy bien, es fantástico, pero quizás no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, cuidado, hay que ahí hacer una observación importante, a ver, a nivel también en un futuro, de aquí a 10 años, ¿voy a seguir queriéndote una charca aquí? ¿O realmente de aquí a 10 años lo que quiero es tener un vergel, algo más plano, algo que realmente me potencie mi sistema vegetativo y productivo de alimentos, ¿no? O si realmente hace falta mover mucha tierra y si no podríamos hacer más eco a lo de la vegetación y el suelo, como por ejemplo está aquí Miguel. Miguel, un capo en la agricultura regenerativa que hemos podido conocer años atrás en el proyecto de referencia en Planesas del CREAS, donde hemos estado hablando de el uso del ganado en la regeneración del suelo. Quizás, Miguel, quieres hablar algo sobre tus experiencias desde aquel entonces. ¿Cuál técnica ves que funciona mejor para la captación del agua, para que se regenere ese suelo y que mantenga más humedad? Hola Lynn, ¿cómo estás? Mucho gusto, la verdad, no sabía que ibas a estar aquí, así que me he conectado tarde y me ha alegrado veros. Así que la verdad es que hay mucho que aprender sobre el tema del agua. Yo desde luego no tengo ese conocimiento, lo que sí que he podido ver
con un buen manejo de ganado es que podemos recuperar una cantidad enorme de absorción de agua o de retención de agua por el suelo, primero porque creamos mayor vegetación, mejoramos la estructura del suelo, o sea, cuanta más vegetación tenemos, herbácea sobre todo, también arbustiva y arbórea, pero herbácea sobre todo es la que hace que penetre mucho mejor el agua. ¿Qué es lo que hacen los animales? Si hay una costra en superficial, la rompen. O sea, al pisotear la rompen, claro, tenemos que tener los animales muy concentrados en muy poco tiempo y en poco espacio. Y una vez que tenemos eso, hacen que toda esa costra superficial que existía se rompe y cuando llueva va a infiltrar ese agua y poco a poco va a mantenerla ahí, crea unos pequeños pocitos, ¿no? Con las pezuñas, pues crea unos pocitos, unas mini charcas. Y eso es lo que nos permite no perder ese agua. Entonces, está clarísimo que tenemos herramientas, la naturaleza es bastante más sabia que nosotros, eso cada vez lo tengo más claro. Entonces, tenemos que entenderla y saber trabajar con ella. Y en el caso que me atañe es el ganado el que es capaz de mejorar una finca muchísimo. Luego el tema de la orografía y demás es otra historia porque ahí ya entra mucho en juego todo lo que habéis estado hablando de la retención con barreras, línea clave, etcétera. Pero lo que sí que es cierto es que para retener agua tenemos que tener un suelo que esté dispuesto a retenerla. Y un suelo encostrado, que es lo que nos suele pasar habitualmente, no retiene agua. Entonces yo estoy cansado de decírselo a los ganaderos cuando hablo con ellos, cuando doy charlas, que cuánta agua retenemos de lo que nos cae. O sea, 400 milímetros creemos que es poco, pero es una barbaridad. O sea, 400 milímetros, si somos capaces de retener el 80% de esa cantidad durante todo el año, tenemos agua de sobra. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos esa vegetación, tanto herbáceas pequeñas, con raíces pequeñas, arbustivas, con raíces más grandes y arbóreas, con mucho más grande, para que vayan moviendo ese agua de un sitio a otro, ¿no? O sea, eso es lo que realmente nos hace que la bomba de agua, de carbono y de nutrientes funcione. Y son las plantas. No hay otra. Entonces, Perfecto. luego hay herramientas que te permiten hacer muchas más cosas de retención y demás. Pero para mí, la base principal es que tenemos que tener un suelo funcional. Y si tenemos un suelo disfuncional, descubierto de vegetación, etcétera, nos crea un serio problema. Entonces, hay que empezar por ahí. Ujú. Sí, Súper. totalmente. Muchas gracias, Gracias por compartir, Miguel. Miguel. Sí. Y esto, lo de la vegetación, y también hablaste de depende de la orografía, topografía y tal, me lleva a pensar en la técnica, una de las muchas técnicas que está usando Mandy en su sitio demostrativo Kangaya, donde casi no tienen nada de pendiente, pero igual así está trabajando con raíces. Mandy, ¿quieres comentar algo sobre esa plantación que tienes hecha? Sí, hemos tenido la suerte de tener Jesús Reís pasar porque hizo mi CDP con él hace muchos años y estaba de paso y me dijo, pues mira, te haré las líneas clave aquí y aunque solo hay 1 metro, hemos plantado en las líneas un metro de caída en toda la finca que casi no lo ves, ni es una caída normal, ¿no? Es en medio del campo, ¿no? Es en un sitio así plano. Pero hemos plantado y yo creo, no sé, pero tengo la sensación que sí está ayudando. Así que, porque el agua, como ha dicho Juan Pedro y tú antes, en nuestra zona estamos cerca de un torrente antigua y en el invierno a 1 metro hay agua. Entonces, sí, aunque en la superficie no ves este movimiento de agua, yo creo que está pasando cosas que no veo, que las plantas y las raíces sí pueden beneficiar de esto y lo captan así. Estamos plantando, como acabo de decir Miguel, a distintos niveles, plantas pequeñas, plantas arbustos, después cada nivel, ¿no?, de planta para que las raíces de distintos profundidad puede llegar a ese agua. Poco a poco vamos aprendiendo. Mm. Lo que nos pasó, que es súper interesante, es cuando hicimos los agujeros para las árboles, vimos debajo de la tierra canales hechos por unas personas de no sé cuántos hace años, a lo mejor árabes, tubería muy antigua por toda la finca.
Y ahora es un poco un misterio cómo estaban usando el movimiento de agua debajo de nuestra finca. Vemos que este es un tema de hace muchos años y es muy dinámica, ¿no? Es muy interesante esto. Sí, sí, sobre todo los árabes, ¿cómo sabían cómo se movía el agua sin toda esta ciencia que ahora hoy día incluso no se sabe todo? Ya lo Sí, sabían. Yo creo que sí. la observación. Una observación Ya. profunda y alargada. Sí, sí. Y por ejemplo, con lo que decía Miguel de la cantidad de plantas que realmente son las que infiltran, justamente en el día de hoy que estuvimos en una finca que es como un valle de unas, quizás, no sé, 20 hectáreas, y en el medio tiene unos grandes terrazas que son, no sé, quizás 3 hectáreas de terrazas escalonadas. En los costados, es todo vegetación, no ves nada, no ves ni una escorrentía, ni una erosión, no ves absolutamente nada, todo es bosque. Y abajo en las terrazas el agua brotaba por todos lados, realmente. Ves como realmente esa agua ha ido cayendo, ha ido infiltrándose y abajo en los lugares productivos era donde salía. Y es muy bueno porque cuando uno hace una excavación ve realmente esa historia geológica del lugar y muchas veces encontramos que las primeras capas son las más oscuras, con las que tienen, digamos, la materia orgánica, y abajo de todo encuentras arcillas, pues más, como más marrones, más uniformes, con menos materia orgánica. En este caso, curiosamente, justo en el medio de la terraza, donde hace 2000 años o 5000 era el torrente, arriba teníamos la arcilla más nueva, que quizás es una arcilla de 200 años, mucho más clara, y abajo, a 1,5 metros, teníamos una tierra súper negra, que es donde antiguamente bajaba el torrente y se acumulaba esa materia orgánica, ¿no? Entonces es alucinante ver ahí en ese mismo lugar, hace 1,5 metros, brollaba el agua, ¿no? Realmente hacía blop, 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 salía y la dejamos 2 horas y todo ese agujero se llenó con más de 1 metro de agua. Y es realmente alucinante cómo el exterior, el paisaje exterior lleno de vegetación ayudaba realmente a infiltrar toda esa agua y cargar todo ese freático. Y sí, ahora el reto es cómo multifuncionarlo y hacerlo mover para que pueda dar máxima cantidad de alimentación a estas personas, máxima biodiversidad, porque también ahí se ve mucha procesionaria, por ejemplo. Tener esta visión como estas personas la tienen de aumentar la biodiversidad, de llamar de nuevo fauna y flora también del lugar, de reforestar y reintegrar especies del lugar y que no sea un bosque sin gestión donde llega a reinar el árbol clímax, pero sino actuar como esa persona que va a dar la disrupción que necesita cada sistema natural para poder volver a regenerarse. Y si no llega la persona para hacer esa disrupción, quizás vendrá el incendio y tendremos Que es una disrupción también, un ir con incendio. ello. Recordemos que esta sesión también forma parte de un ciclo, o sea, que quizás hay algunas personas que vienen para saber cómo hacer las cosas en una sesión de 2 horas, a veces es un poco complicado. A veces tenemos que hacer cursos de 3 y 4 días y no llegamos a poderlo explicar todo, pero forma parte de una sesión un poco más larga de un ciclo de sesiones para poder realmente poco a poco dar más conocimientos y experiencias para tener pues más herramientas para gestionar el agua en los Lo paisajes. que con esta primera parte, lo del funcionamiento del ciclo hidrológico y cómo se ha desequilibrado y por qué entonces estamos viendo daños tan violentos, inundaciones en Centro Europa, incendios por tantos lugares y después desertificación y deshidratación del territorio por, bueno, gran parte de donde se cultiva la alimentación para toda Europa, en el caso del sur de España. Es necesario que esta información o este entender llegue a más personas para que podamos hablar con criterio cuando nuestro ayuntamiento dice vamos a limpiar la riera y vamos a hacer que más rápido se vaya el agua al mar. No, la molécula de agua en el mar va a tardar muchísimos años hasta que vuelva a ser lluvia.
la queremos en el terreno, la queremos en la vegetación, la queremos subiendo para llamar de vuelta la lluvia. No más evacuación. Y de hecho, esa evacuación rápida y violenta con toda esta fertilidad de nuestros territorios está también matando el ecosistema marino. Y de ahí nuestra alianza Mar y Terra aquí en Mallorca, con las entidades que trabajamos en toda la cuenca hidrográfica, desde el mar hasta arriba en la montaña tramuntana y pasando por los campos. Necesitamos cuidar el ciclo del agua hidrológico natural para que se retenga la máxima cantidad de tiempo el agua en el continente, en la vegetación, en el suelo, para que después pueda llegar con calma al mar y jubilarse para un par de cientos de años, hasta que Sí. vuelve a entrar. En estos momentos tenemos suficiente información para poder reconducir importantes cantidades de dinero para generar infraestructuras no duras, no desalinizadoras, infraestructuras paisajísticas que puedan acoger. Es lo que se llama, en algunos casos hablamos de dinero para ponerlo al servicio de la persona y del ecosistema, de regeneración. En este caso también podemos hablar de rehidratación de dinero, de poner el dinero al servicio del agua, porque es la mejor inversión. Es un dinero que realmente lo podremos recuperar, no como la mayoría de los bancos. Entonces, rehidratemos el dinero generando argumentaciones, narrativas y trabajo para que realmente nuestros paisajes vuelvan a estar hidratados y tengamos capitales de producción, sobre todo de comida, mucho más altos. ¿Tú quieres cerrar esta presentación con que vamos a lavar el dinero? No, lo quiero hidratar. Bueno, pues en algunas sesiones futuras hablaremos entonces sobre las 4 áreas de intervención en el paisaje, cómo es más bien esto lo de mover tierra, cómo es lo de revegetar, que un cuerpo de agua que se hace Números, pequeño, quiero grande, números. zanjas, etcétera. Y también tendremos una sesión sobre las 4 intervenciones en nuestro hogar. ¿Qué podemos hacer en captación de aguas pluviales? ¿Qué necesitamos para que este agua se almacene de la mejor manera? Un filtro de primeras aguas, ¿qué es esto? Y después, ¿cómo lo almacenamos? Y después, una vez lo hemos usado, ¿cómo lo regeneramos y reutilizamos en nuestros territorios propios, pequeños jardines o patios o parques municipales? Todo esto vendrá en siguientes sesiones. Espero que os haya entrado de manera Que os haya hidratado. captado algo que puedo compartir con mi círculo de influencia y si lo veis oportuno de hablarlo y de indagar un poquito más y investigar en qué podéis hacer desde donde estás ahora mismo hoy. Muchas gracias. Si alguna persona quiere decir la última expresión o la última pregunta, pues aquí estamos y si no, vamos a cerrar esta sesión y nos vemos en la próxima. Genial. Muchísimas gracias a todas, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Un gusto, gracias a vosotros. Gracias, Miguel. Gracias a Muchas vosotras gracias. por compartir todo el conocimiento. Perdonad que estoy con la cena. Bon profit. Es mi hora, es mi hora. Bona nit, muchas gracias.